¿Qué tal, mis amigos y hermanos? Buenos días. Aquí estamos de nuevo con ustedes para dar el alimento espiritual, llegar a ustedes para que puedan ser alimentados. Saludamos a todos nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos de México, de Centroamérica, de Sudamérica, de Estados Unidos. Buenos días, Moy. Buenos días, hermano José Amaya. Bienvenidos a su programa El Maná Escondido. Gracias a Dios que Dios nos ha ayudado para estudiar Efesios. Estamos efesenciando y gracias al Señor que Él nos ha ayudado para ir sacando los tesoros de su palabra. Poquito a poco hemos ido internándonos en el capítulo 1. Siempre el capítulo número 1 de cualquier libro es el bosquejo de ese libro, por eso está cargado de revelación. Regularmente después de que uno ya estudia el capítulo 1, los siguientes capítulos solo son una explicación de ese bosquejo y ya entramos a todos los detalles. En algunos libros que son más grandes, a veces el capítulo 1 y 2 son el bosquejo y todo lo demás es solo una explicación. Vamos a unirnos todos en oración, ya que al estudiar la palabra juntos es como un devocional, es como un tiempo de comunión que tenemos con Dios. Unámonos para que este alimento sea completo. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana porque nos concedes a todos conectarnos para hacernos uno. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para poder extraer la esencia de la palabra, para poder ser alimentados. Pedimos bendición para todos nuestros oyentes en todas partes del mundo donde nos estén escuchando. Te pedimos, Señor, que abras nuestros ojos para que nosotros crezcamos en el conocimiento de Jesucristo, pero que entendamos que la realidad de tu palabra es que es un alimento para nutrirnos de nuestro hombre interior, para crecer en la gracia, para crecer en la experiencia. Señor, estamos aquí porque tenemos necesidad de vivir tu vida. Hemos entendido que el mensaje del Nuevo Testamento es vivir la vida de Cristo y nosotros, Señor, queremos vivir tu vida. Por eso en esta mañana decimos que morimos a nuestra carne. Señor, en esta mañana nos disponemos, nos morimos, Señor, tomamos nuestra cruz y Señor, tú nos ayudarás a vivir en resurrección. Es nuestro anhelo, Señor, vivir en resurrección para ser tus más que vencedores, tus primicias. Señor, gracias te damos en esta mañana. Amén. Amén. Dios me los bendiga a todos. Estamos en Efesios capítulo 1 y vamos a leer vamos a leer dos versículos en los cuales vamos a estar ocupados en esta mañana. Es el versículo 9 y el versículo 10. Dice el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Muy bien, quiero decirles que Efesios es el libro de la Biblia que presenta la visión más elevada del Nuevo Testamento. En Efesios debemos de darnos cuenta que no es un libro que nos enseña cómo mejorar nuestro comportamiento,
o cómo instruir a nuestros hijos, o incluso cómo tener un matrimonio sobresaliente. No, Efesios es un libro que, aunque menciona cosas, aunque en cierto sentido sí habla de esas cosas del matrimonio y los hijos, Efesios es un libro que se centra en el propósito eterno de Dios. O sea que por eso nos habla de el beneplácito de Dios. Efesios es un libro que enfoca la buena voluntad de Dios, enfoca el misterio de su voluntad. O sea que debemos de entender que Efesios nos sirve a nosotros para entender cómo trabaja Dios internamente en las personas. Actualmente, Dios se mueve en todo lo profético, pero quiero que me escuches. Todo lo profético es exterior. O sea que cuando nosotros estudiamos profecía, todo lo escatológico es exterior. Hay hermanos que están dedicados a eso. Están dedicados a enseñar todo el cumplimiento profético de Apocalipsis, de Daniel. Yo también lo he enseñado, pero tenemos que darnos cuenta que quedarnos enseñando solo lo profético y las señales, eso nos va a llevar a un evangelio exterior. Y claro que es parte de la Escritura, porque el Señor no solamente controla todo lo que es exterior, sino que aún más controla todo lo que es interior. O sea que Dios tiene control de todo lo que está pasando en Medio Oriente, pero yo quisiera que tú no te alegraras tanto en saber qué es lo que va a pasar en Israel, que ya van a construir el templo, que ya hicieron un tratado de paz, que bueno, quiero decirte, Dios todo el tiempo ha tenido el control de lo profético, pero quiero ser enfático contigo. Todo lo profético como señales para entender la venida de Cristo, todo eso es exterior. Y la iglesia tiene una participación más profunda. La iglesia tiene la participación de las cosas interiores. En esta mañana yo quiero llamar tu atención. No te conformes a conocer la historia del mundo entero, sino que mejor ocupémonos en el trabajo que está haciendo Dios dentro de los espíritus, porque Dios está haciendo un trabajo dentro de los espíritus de su iglesia. O sea que hay una labor de Dios que es misteriosa. Yo le doy gracias a Dios que estoy participando de esa labor misteriosa. Hay una labor de Dios que no se ve. Y todo esto es con miras a que Cristo sea la cabeza de todo el universo. Entonces, ocupémonos en eso. El mensaje de hoy nos va a ayudar a ver el deseo del corazón de Dios. Y yo creo que en eso es lo que tenemos que ocuparnos. Mira lo que dice Efesios 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Estaba leyendo mi versión griega, y en mi versión griega da la idea, dice, hacer que sean reunidas todas las cosas bajo una cabeza. Mira qué tremendo, que las miras que tiene Dios con el trabajo que está haciendo ahorita con su iglesia es que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza. Por eso le pusimos como título al mensaje de hoy,
todas las cosas reunidas en Cristo, o sea, bajo una cabeza. Muy bien. Entonces, Dios lleva a cabo esto por medio del trabajo que Cristo hace en el ser interior de su iglesia. Fíjate que muchos cristianos no están poniendo atención a lo que es dispensación. Por eso voy a volver a leer. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que tú tienes que saber que hay una dispensación en el cumplimiento de los tiempos, pero la dispensación no se debe de entender muy superficialmente, porque Dios se propuso tener su expresión, o sea que desde antes de la fundación del mundo, Dios se propuso tener una expresión corporativa, o sea, un cuerpo de personas que lo expresen, un cuerpo de personas en las que se pueda ver Cristo en ellas. Eso Él se lo propuso desde antes de la fundación del mundo y se lo propuso en Cristo. Entonces, desde la eternidad pasada, podemos ver que Dios tenía planes y para eso Él crió los cielos, la tierra y Él crió al hombre. Y queremos ver algo, que desde la creación del hombre han habido 4 dispensaciones. 4 dispensaciones. Vamos a leerlas ahorita. Tú las vas a leer conmigo. Vamos a leer Juan 1:17. Leamos Juan 1:17. Y ahí se van a marcar claramente 2 dispensaciones. Dice Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El Evangelio de Juan nos abre nuestro entendimiento para que veamos que aquí hay dos edades, la de Moisés, que es la ley, y la gracia, que es de Cristo. Entonces veamos que cuando Cristo vino, el evangelista Juan marcó bien clara la diferencia, dijo la ley y ahora pasamos a la gracia. Pero veamos en Romanos también capítulo 5 y en el versículo 14. Dice ahí, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces yo quiero que ustedes se den cuenta que una edad nos la pone la Biblia de Adán a Moisés y la otra nos la pone Juan de Moisés a Cristo. Pero noten algo, les dije que han habido 4 dispensaciones. Está de Adán, de Moisés, de Cristo y el milenio. O sea que nosotros podemos ver esas edades, esas eras, esos periodos de tiempo bien marcados en la Biblia. O sea que Dios quiere que sepamos esto porque hoy vamos a ocuparnos en entender que Dios se ha propuesto reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que el Señor quiere reunir de la época de Adán a Moisés, del pecado a la ley, porque dice que cuando abundó el pecado se agregó la ley, pero luego tenemos que de la ley se pasa a la gracia y de la gracia se pasa al reino. Entonces es básico entender esto para poder entender Efesios 1:10. Porque aquí en Efesios 1:10 Dios nos está hablando de la administración. Por ejemplo, esa palabra dispensación es administración. O sea que nosotros tenemos que entender que hay una dispensación, hay una administración para que lleguemos al cumplimiento de los tiempos. Vamos a entender lo que es el cumplimiento de los tiempos.
Cuando les dije a ustedes que el apóstol Pablo usa la palabra dispensación, esa palabra es administración o economía, ley de la casa o mayordomía. O sea que Dios nos muestra a través de esa palabra que cuando fue el tiempo de Adán, Dios se dispensó de una manera. Cuando fue el tiempo de Moisés, Dios se dispensó de otra manera. Cuando llegó el periodo de la gracia, Dios se dispensa de otra manera. Y cuando venga el milenio, Dios se va a dispensar de otra manera. Y aun si quisiéramos entrar a la eternidad, que es la meta de Dios en sus edades, vamos a ver que también Dios se va a dispensar de otra manera. Lo que quiero que se te quede grabado es que la palabra dispensación tiene que ver con la manera que Dios se administra a esas personas. Entonces aquí nos dice Pablo en Efesios 1:10 que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo, o sea que tener a Cristo como la cabeza de todas las dispensaciones. O sea que Cristo es la cabeza desde Adán, desde la ley, desde la gracia, el reino y la nueva Jerusalén. O sea que ese es el beneplácito de Dios, tener reunidas todas las cosas en Cristo. Ahora bien, eso es interno. O sea que ese es el trabajo que Dios lleva a cabo internamente en la iglesia, lo que es la gracia. Pero lo demás, si hablamos de Adán, de Moisés, del milenio, siempre Dios va a tener personas en quienes ha trabajado y trabajará externamente, porque cuando hablamos de Cristo, que va a venir a ser la cabeza de todo, nosotros tenemos que saber que el Señor va a sujetar todas las cosas. Por eso Él, cuando establezca su reino, Él es Rey de Reyes, porque Él no va a sujetar solo a la iglesia. Pero yo quiero que le demos gracias a Dios, porque Dios quiere que el hombre llegue a ser su expresión, pero primero Dios quiere lograr su propósito a través de nosotros. La razón por la cual Dios está trabajando ahora en nosotros y nos está siempre desafiando, al menos yo te desafío todos los días, de que dejes que Cristo se forme en ti, porque Dios te quiere tomar en cuenta para que seas su expresión. O sea que ahorita Dios está llamando a la iglesia, ahorita Dios está trabajando en la iglesia y está produciendo en nosotros la iniciativa. O sea que el Señor quiere sujetarnos a nosotros. Mira pues cómo funciona este asunto. Dios primero quiere sujetar a su iglesia, por eso dice Pablo aquí en el 1:22 y 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el Señor quiere que sus primicias, si tú quieres ser vencedor, tienes que aprender a sujetarte a tu cabeza, a Cristo. Si tú ya lo aceptaste como tu novio, te vas a manifestar como su esposa. Pero quiero que me pongas muchísima atención, porque muchos cristianos están jugando a la iglesita, muchos cristianos no están tomando en serio la palabra de Dios. La palabra de Dios es para que Cristo se forme en ti. Muchos creen que para ser la iglesia, fíjense pues, muchos creen que para ser la iglesia solo hay que aceptar a Cristo.
Y como hay mucha enseñanza mezclada, muchos líderes enseñan que desde el momento que tú aceptaste a Cristo, que ya eres la iglesia. Pero yo quisiera que en esta mañana tú consideres el hablar de tu servidor, porque de acuerdo a la pureza de la palabra de Dios, la iglesia es la novia que se va a manifestar como esposa. Y yo quiero decirte que este asunto es de considerarlo muy seriamente, porque tú puedes ser cristiano y no ser la esposa del Señor. Tú puedes ser un creyente y no ser esposa del Señor. Por eso yo llevo una carga bien profunda, porque yo quiero ser la esposa del Señor. Si ahorita presumo que soy su novia, acuérdate que no todo el tiempo el muchacho se casa con su novia. Hay muchos que son novios por un tiempo, pero no se casan. Como por ejemplo todos los muchachos cuando están en la universidad a veces tienen novia. Y me recuerdo lo que me decía siempre mi mamá. Me decía, la novia del estudiante no es la esposa del profesional. Porque regularmente cuando uno se hace novio de una muchacha, uno no toma con seriedad las cosas, como ya cuando se graduó de abogado, de ingeniero, de doctor, ya ahí la cosa cambia. Entonces yo estoy hablándote de todo esto porque puede ser que tú seas la novia del Señor ahorita, pero que no se va a casar contigo. Fíjate cómo funciona este asunto. Dios nos ha llamado a todos nosotros como cristianos porque nos escogió y nos predestinó. Y Romanos capítulo 8, 29 dice que a los que predestinó, a estos también llamó. Yo no quiero asustarte, sino quiero instruirte. Y una cosa es asustarte y otra cosa es instruirte. Pero la esposa del Señor que se va a manifestar ahorita que Él regrese, tú la puedes encontrar en Apocalipsis 19. Y en Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos, porque han llegado las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino y resplandeciente. Quiere decir que vestirnos de lino fino y resplandeciente para casarnos con Cristo ahora que Él regrese es una concesión que solo Dios te la puede dar. Entonces, puede ser que ahorita tú en este tiempo participes de ser creyente, participes de ser cristiano, participes de ser la novia del Señor, pero es posible que no te cases con Él. Porque para casarse uno con el Señor ahora que regrese, la parábola de las 10 vírgenes te dice claramente que tienes que tener una porción extra de aceite comprado. O sea que ahora es el tiempo de comprar aceite. Y gracias a Dios que Dios nos ha abierto los ojos para entender lo que es comprar aceite. Comprar aceite es que tú le permitas a Dios extenderse desde tu espíritu hasta tu alma. Entonces, ¿cómo funciona ser la iglesia? Porque muchos presumimos de ser la iglesia, pero la iglesia va a ser la esposa de Cristo, porque se deja hacer el trabajo del Señor ahorita. Ahorita es que tenemos que dejarnos hacer el trabajo del Señor para que nos manifestemos como su esposa. Entonces la iglesia es todo aquel, escúchame bien, la iglesia es todo aquel que deje que Cristo le haga el trabajo completamente en su ser interno. O sea, que Cristo se forme totalmente en ti, entonces eres la esposa. Entonces te vas a manifestar como la esposa.
Pero si no te manifiestas como la esposa, tú te quedas en la calidad de novia esperando otro tren. Tú sabes que esos dichos los usamos nosotros los hispanos. Cuando una muchacha no se ha casado, le dicen que la dejó el tren. Lo bueno es que en Cristo hay otro tren. Pero debido a que como en Cristo hay otro tren, muchos están diciendo, entonces espero el otro tren. Sí, pero el otro tren pasa hasta después de 1000 años. Yo no creo que tú estés muy contento esperando 1000 años que pase el otro tren para casarte, cuando ahora tienes la oportunidad de ser una novia sin mancha y sin arruga, para que te vistan de lino fino, blanco y resplandeciente y que puedas casarte con el Señor ahora que Él regresa. Pero no estés esperando que Él regrese físicamente para vestirte, porque eso no funciona así. Cuando el Señor venga, la novia ya viene con Él. Y eso es lo que muchos no entienden. Muchos no entienden que el Señor se casa con su iglesia y viene con ella a reinar. Entonces, por eso es mi carga, que no te dejes llevar por cosas exteriores, porque lo exterior no te va a llevar a ninguna parte. Tienes que urgentemente dejar que Dios trabaje en ti todos los días para que Cristo se forme en ti y que puedas participar de este regalo que Dios te quiere dar. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros la iglesia, aprendamos a sujetarnos. Si nosotros no aprendemos a sujetarnos, ¿cómo podemos decir que Cristo es nuestra cabeza? Si aquí este asunto es serio. Ahora, fíjate cómo dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ya te dije que Pablo usa frases que para que nosotros las podamos entender tenemos que estudiarlas. ¿Qué significa esta frase? La plenitud de los tiempos. O sea que aquí los tiempos son edades. Los tiempos son edades. O sea, la plenitud de las edades, la plenitud de las eras, la plenitud de la dispensación, la plenitud, lo máximo. O sea que nosotros tenemos que entender eso, que hoy día la dispensación de Dios es en plenitud debido a que Cristo está trabajándose dentro de la iglesia. Eso no lo tuvo Adán, eso no lo tuvo Moisés. Por eso se llama de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. A nosotros nos están acercando al cumplimiento de los tiempos. Todos debemos saber cuál es la plenitud del cumplimiento de los tiempos. La plenitud del cumplimiento de los tiempos es la Nueva Jerusalén. O sea que con ella se va a consumar la manera en que Dios se dispensa. Las dispensaciones de Dios culminan con la Nueva Jerusalén. Al menos eso es lo que alcanzamos a ver en nuestro libro, en la Biblia, porque aún en la Nueva Jerusalén dice que hay que comer a Cristo. Eso es dispensación, dispensarse, la manera que Dios se administra al hombre. Por ejemplo, Dios se administró de una manera con Adán. Los tratos de Adán se llaman dispensación, o sea, la manera en que se administró. ¿Cómo fue la administración de Dios con Adán? ¿Qué le pidió? ¿Qué podía hacer? ¿Qué no podía hacer? Luego vino la dispensación de la ley porque abundó el pecado. La caída de Adán trajo corrupción y el pecado abundó. Entonces Dios empezó a administrarse de otra manera. Se administró por medio de la ley de Moisés.
Pero cuando apareció Juan el Bautista y con él terminó la ley, él es el último profeta de la ley, Dios dejó de administrarse de la manera de la ley y se comenzó a administrar con la manera de la gracia. Entonces, cuando leemos de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. O sea que el tiempo se termina hasta que empieza la Nueva Jerusalén. Por eso les estoy diciendo que es el cumplimiento de los tiempos. Cuando termine el milenio se termina el tiempo. Y entonces entramos a la eternidad y entramos a la culminación de la dispensación de Dios. Porque allí en la Nueva Jerusalén se nos dice que Cristo como el árbol va a producir fruto los 12 meses del año para que los vencedores lo coman. O sea, todos los que participaron de dejarse trabajar por Dios en la Nueva Jerusalén pueden también recibir la dispensación de Dios, que es comer el fruto, y dice que las hojas van a servir para las naciones. O sea que la revelación de Cristo para nosotros en la Nueva Jerusalén va a ser profundísima, porque nos vamos a comer totalmente al fruto que es Cristo y vamos a tener fruto de Cristo cada mes. Eso significa que constantemente nos va a estar Dios revelando cosas que pertenecen totalmente a la esfera espiritual cuando la Nueva Jerusalén ya esté allí. Pero a las naciones solo les va a dar té, o sea que las hojitas con agua para que tomen té. Nosotros nos comemos el fruto porque vamos a estar en la esfera espiritual, pero las naciones van a recibir revelación del fruto, pero solo de sus hojitas, solo tecito. Y no es lo mismo que te tomes un té de mango a que te comas un mango. Aleluya. Bueno, esto es profundo, hermanos, pero volvamos a nuestra lección. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, cuando estas dispensaciones se cumplan, nosotros vamos a entrar a la plenitud de los tiempos. Vuelvo a repetir, vamos a entrar a la culminación de las edades. Y como iglesia quiero que sepas que a nosotros nos afecta esto, porque de acuerdo a Efesios, Dios nos ha puesto a Cristo como nuestra cabeza. Y debemos de entenderlo porque toda la vida nos ha hablado el Señor, pero no nos había hablado como ahora. Toda la vida, yo tengo años de ser cristiano, pero a mí nunca me había hablado Dios como ahora. Y estoy seguro que tampoco te había hablado a ti como ahora. Tú que me estás escuchando, sabes que Dios ahora te ha hablado y te ha hablado de una manera muy particular. Dice la palabra del Señor que cuando vienen los juicios a la tierra, los moradores de la tierra aprenden la justicia. Dios ha venido haciendo en ti un trabajo interno. Antes de la pandemia, tú eras un cristiano muy súper descuidado. Tienes que ser honrado. Eras súper descuidado. Y cuando te digo eso, estoy incluyéndome yo. No te estoy juzgando a ti. Pero tienes que saber que Dios está tratando contigo. O sea que la pandemia sirvió para que tú tengas temor. Porque ahora tienes miedo de que la pandemia alcance a tu familia y que te alcance a ti. Entonces ahora tú ya no eres el mismo. Tú ya no eres la misma. Pero tienes que aprovechar porque cuando se tranquilizan las cosas, el corazón del hombre siempre se inclina a vivir de la misma manera como vivía antes. Pero no, ahora Dios está tocando a tu corazón. Está tocando a tu corazón y gracias a Dios que te está tomando en cuenta.
O sea que te está diciendo, mira hijo, mira hija, yo estoy declarándote a ti las cosas en una forma profunda. Yo quiero que seas vencedor. Yo quiero que seas vencedora. Yo quiero que me des cabida en tu hogar, que es tu ser. Quiero moverme en todo tu hogar. No solamente quiero estar en la recámara íntima. Quiero ir a la sala, quiero ir a la cocina, quiero ir a todas partes de mi casa, porque tú eres mi casa. Quiero ganarte totalmente, quiero conquistarte totalmente, porque quiero que me tomes como tu cabeza. Porque si tú dices que yo soy tu cabeza, pero no estás sujeto a mí, tú sabes que solo estás jugando. Tú sabes que solo me tienes como doctrina. Hermanos, créanme sinceramente, yo le doy gracias a Dios. Muchos me conocen a mí por años. Y muchos de ellos me dicen, pastor, pero si usted siempre nos ha predicado la verdad. Sí, les digo, yo siempre he predicado la verdad y siempre me he preocupado de tener una palabra fresca. Yo no soy un pastor flojo, un pastor dejado, descuidado, como muchos. Muchos son descuidados. Sus ovejas ni siquiera saben esto que estoy hablando yo ahorita. Y por eso tú que eres pastor, tienes que comprometerte delante de Dios, porque tú eres el primero que vas a perder la oportunidad si no tomas en cuenta lo que Dios está haciendo. Entonces la pandemia lo que hizo fue sacarnos a todos de nuestras congregaciones. Hay muchos de ustedes que no me estarían escuchando a mí hoy si ustedes no hubiesen sido sacados de sus congregaciones. Ahora el hermano Carrillo se volvió pastor virtual. Oiga, tanta gente que me manda a decir, hermano, lo recibo como mi pastor. Usted es mi pastor, hermano Carrillo. Mira, le digo, no te enamores de lo que hablo. Enamórate de el que estoy hablando, del contenido de lo que hablo. Enamórate de él, sujétate a él, porque él te quiere dar participación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de la gracia. Si nosotros somos fieles para disfrutar a Cristo como la gracia, nosotros podemos ser su novia vencedora. Pero si tú no eres fiel para disfrutar a Cristo como la gracia, porque ahorita estamos en la gracia, hermanos. Pero muchos hermanos han sustituido la gracia por un evangelio lleno de legalismos, diciéndole a la gente que se vista de esta manera, que se vista acá, que haga esto, que ayune, que vele. La verdadera, mira, muchos creen que velar y orar es estar en un culto de oración. No, hermano. El verdadero velar y orar es que te sujetes a tu marido, porque ¿de qué te sirve meterte a una hora de oración si nunca te sujetas al marido? Es como la mujer que todo el tiempo está diciéndole al marido que lo ama y nunca se sujeta a él, hermano. Ahora es cuando. Es bien importante, hermano, si tú quieres reinar en el milenio, porque muchos ni siquiera saben que eso es lo que Cristo nos está ofreciendo a los cristianos hoy. Reinar en el milenio. No te está ofreciendo que te vayas a la Nueva Jerusalén. Eso va a suceder hasta después del milenio. Ahorita lo que Dios te está diciendo, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los que se echan con varón, ni los mentirosos, ni los borrachos, ni los estafadores. Dice, no heredarán el reino de Dios. Y eso es lo que está en juego ahorita con nosotros los cristianos. Ahorita todo el meollo del asunto es reinar con Cristo. Y tú sabes que si no aprendes a vivir la gracia, tú no vas a reinar con Cristo. Y ese es el regalo que te está ofreciendo ahorita. Ahorita que eres su novia. Porque Él quiere casarse contigo. Pero Él no se va a casar con una novia cualquiera, con una novia que hace lo que le da la gana, con una novia que es una dejada, que ni se baña. Aleluya. Él se va a casar con una novia que ahorita está totalmente sujeta a Él, porque Él quiere que se manifieste eso. Entonces no vas a creer que esto es fácil.
Hermano Carrillo, entonces, ¿qué va a pasar con los que no se casen con el Señor en el milenio? Dice claramente la Biblia que van al lloro y al crujir de dientes. Van al lloro y al crujir de dientes. Hermano, yo me acuerdo que los hermanos hicieron un canto y dijeron, no te vistas porque no vas. Yo no sé de dónde sacaron ese canto, pero ese canto, ¿cómo va a ser que no te vistas porque no te vas? Si alguien se viste de lino fino y resplandeciente, claro que va a participar en el milenio. Claro, va a participar en el milenio. Si tú te vistes. Bien, dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. ¿Por qué? Porque el Señor se va a casar con ella. Entonces lo que me preguntan a mí siempre es, hermano Carrillo, entonces si nosotros los cristianos no se forma totalmente Cristo en nosotros. Y fíjate bien que yo te lo estoy diciendo a tiempo. Y le doy gracias a Dios que envió pandemia, porque yo no te podría predicar de la manera que te estoy predicando si no hubiera pandemia. Porque ahora sí me recibes el mensaje. Porque la pandemia es una herramienta que está usando Dios para quebrantar esos corazones duros de piedra que no se han doblegado a Él. Aleluya. Entonces, mi amado, ¿quieres reinar con Cristo en el milenio? ¿Quieres verdaderamente ser el que entiende la plenitud de los tiempos? De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Reunir todas las cosas en Cristo es que Él va a ser la cabeza de todos, no solo de la iglesia. Pero ahorita está entrenando a la iglesia y le está diciendo a gritos, novia, iglesia, iglesia, sujétate, 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 aprende a sujetarte a mí, soy tu marido, sujétate, iglesia. Pero si la iglesia no aprende a sujetarse ahora, ¿cómo se va a manifestar como la esposa madura, como la esposa que realmente es obediente a su cabeza? No se va a manifestar. Y entonces ahí te vuelvo a recalcar, el que no se case con Cristo ahorita, se casa hasta que Él termine de reinar. Yo le doy gracias a Dios porque por medio de las fotografías del Antiguo Testamento se entiende todo el propósito de Dios. Abraham, ¿cuántas esposas tuvo? En la Biblia, Dios te muestra que Abraham tuvo 3 esposas. Y no es para que los hombres tengamos 3 esposas. Es porque Dios usó las vidas de sus siervos. Y aunque a ti te parezca mal en este tiempo que sus siervos tuvieron 3 esposas, Dios decidió de esa manera porque Él quería enseñarnos lecciones. Si tú lees Gálatas, dice la palabra del Señor que Agar fue una de sus esposas y era concubina. Y Sara era su esposa. Pero él todavía tuvo otra esposa después cuando ya estaba viejo. Tuvo a Sétura. Entonces esas mujeres dice que sirven para entender las dispensaciones. O sea que la ley es Agar. Y claramente te lo dice Pablo en Gálatas. Tú puedes leerlo. Dice que Agar representa a los judíos, al pueblo de Israel, y los tratos, la dispensación que Dios tuvo con ellos. Luego dice que Sara representa a los hijos, a la mamá de los libres. Es más, dice que es nuestra madre. Sí, porque es representante de la Nueva Jerusalén. Así que podemos ver que Dios trata por medio de administración divina, dispensaciones, y Él trató con el pueblo de Israel, con su esposa, con su concubina Agar, y luego trató con Sara, con nosotros, porque nosotros somos el Israel espiritual, hijos de Sara. Pero también va a tratar con hombres en el milenio que los representan Sétura.
Cétura representa a todos los hombres que Dios trate con ellos de acuerdo a la administración del milenio, a la dispensación del milenio, para sacar Dios también un remanente en el milenio. Gloria a Dios. Entonces nosotros aquí en el 1.10 tenemos la plenitud de los tiempos. La plenitud de los tiempos es la Nueva Jerusalén. Con ella se llega a la conclusión del propósito divino. Es todo lo que Dios nos ha revelado. Dios nos revela Adán, el pecado, Moisés, la ley, Cristo, la gracia, luego la iglesia, el milenio, y luego la nueva Jerusalén, cielo nuevo y tierra nueva. Pero todos debemos de saber de que con la nueva Jerusalén termina la obra no solamente interna, sino la obra externa. O sea que cuando hablamos de que Cristo va a ser la cabeza de todo, Él va a sujetar aún las naciones. Todos los reinos del mundo van a venir a ser de Cristo, hermano. Gracias a Dios entonces que usted ahora entiende que pecado, ley, gracia, reino, todo es para el cumplimiento de los tiempos, la nueva Jerusalén. Y por eso Efesios nos abre el entendimiento de la administración, de la dispensación y la meta de Dios. O sea que Efesios nos muestra la realidad y el sentido de nuestra vida. O sea que nosotros los cristianos tenemos un llamamiento corporativo para cumplir el propósito de Dios, hermano. Escucha bien, escucha, es bien importante lo que te está predicando el hermano Carrillo en esta mañana. Debemos de dejar que Dios nos saque de nuestro punto de vista, hermano, porque nosotros tenemos muchas veces nuestro propio punto de vista. Y Él nos quiere meter a la realidad. Él quiere meternos al punto de vista divino. Él quiere meternos al propósito eterno. Leamos Colosenses 1.18. Ya sabes que ya estudiamos Colosenses. Pues ahora te vas a recordar de cosas lindas. Colosenses 1.18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Gloria a Dios, hermano. Entonces, cuando nos hablan de que es el primogénito de los muertos, Él es el primero en resucitar, pero ¿a qué nos está invitando a nosotros? ¿Acaso no nos habló fuertemente en Filipenses diciéndonos que hay que proseguir la meta, que hay que buscar el premio del supremo llamamiento, y que el premio del supremo llamamiento es Cristo, y que la meta del supremo llamamiento es Cristo? Entonces aquí, hermano, gracias a Dios que estamos entendiendo lo que es dispensación. Dispensación es impartir vida. O sea que Él se está impartiendo dentro de nosotros para que nosotros seamos los hombres que llenamos su propósito. O sea, Dios se ha impartido en toda la historia. Hermano, Dios se impartió en Abel, Dios se impartió en Enoc, Dios se impartió en Enos, Dios se impartió en Noé, Dios se impartió en todos los hombres que pusieron su confianza en Él. Hermano, yo te digo una cosa. ¿Cómo puede decir la Biblia que un hombre caminó 300 años con Él? Dime cómo puede un hombre caminar 300 años con Dios si no es siendo administrado diariamente a su espíritu. Y tú tienes que entender esto, hermano, porque muchos de nosotros creemos que ser la iglesia es irnos a reunir a cantar y a danzar y a gritar, o a ir a decir unos cuantos versículos para que la gente sea consolada. Eso no es la iglesia, hermano. La iglesia es un grupo de gente que vive a Cristo. La iglesia es un grupo de gente que vive a Cristo, hermano.
Si tú no estás entendiendo el mensaje de la palabra del Señor, tú todavía no te sabes ni siquiera negar a ti mismo en tu mal carácter, en tu manera de tratar a tu familia, en tu manera de tratar a los hermanos. Te pregunto, hermano, ¿realmente tú vives en resurrección? Desde que te levantas le oras a Dios para decirle, Señor, estoy crucificado juntamente contigo y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Hermano, tienes que empezar a orar, tienes que empezar a confesar que tu carne está presa y muerta. De lo contrario, no vas a poder avanzar, hermano. Aleluya. De reunir todas las cosas en Cristo en la economía del cumplimiento, en la administración del cumplimiento, en la dispensación, es la misma palabra, en la mayordomía del cumplimiento. O sea, te está hablando de la forma en que Él se suministra y se administra. Por eso nos dice la Biblia que somos vasos de gloria, somos vasos de honra. Nosotros tenemos que ser los vasitos que se están llenando, vasos de gloria. ¿Qué haces tú cuando lees en la Biblia que tenemos que ser llenos del Espíritu si cada día estás vacío? Somos vasos que tienen que estar abiertos para ser ministrados. Sí. Somos vasos que todo el tiempo tenemos que estar dejando que Dios fluya a través de nosotros. Tenemos que platicar con Dios. ¿Cuánto tiempo usas tú para platicar con Dios? Sé sincero. ¿Cuánto tiempo tomas para sentarte un ratito, hincarte un ratito y ponerte a platicar con Dios y decirle, Señor, aquí estoy, suminístrate? ¿Cuánto pones de atención cuando se está predicando la palabra? ¿Abres tu corazón cuando se está predicando la palabra? ¿Te vuelves una esponjita cuando se está predicando la palabra? ¿O estás siempre con prejuicios rechazando la palabra? Hermano, quiero terminar. Me quedan unos minutitos nada más, pero quiero terminar. Tienes que saber que Dios se dispensa y que no solamente se va a dispensar ahorita en el tiempo de la gracia. Cuando tú estés glorificado, cuando ya estés adoptado de tu cuerpo, porque la meta de Dios es la adopción, la redención de nuestro cuerpo, Dios te va a seguir ministrando. Cuando tú estés en el milenio, si eres vencedor, Dios va a seguirte ministrando, va a seguirte dispensando. Aleluya. Nosotros podemos ver en Apocalipsis, por ejemplo, Apocalipsis nos muestra la culminación de la suministración divina, de la administración divina, la culminación o la meta, pues, la meta de lo que es la dispensación divina. Yo sé que estás captando que la dispensación es que Dios se suministra a ti. Eso quiere decir dispensar. Los estudiosos de la Biblia se lo aplicaron al tiempo. Cuando ellos hablan de la dispensación de Adán, hablan del tiempo de que Adán fue gobernado por el hablar de Dios y como él pecó, vivió bajo la conciencia. Pero después se nos muestra la forma en que Dios administró a los hombres por medio de la ley. Eso es la dispensación. No lo veas como el tiempo, porque entonces la idea correcta no la vas a tener. La dispensación es la manera que Dios se administra a ti. Entonces los estudiosos de la Biblia, los profesores nos dijeron que se refería al tiempo. Entonces ellos le aplican la dispensación de Adán al tiempo que Dios trató con Adán como pecador. La dispensación de la ley, ellos se la aplican al tiempo en que la ley estuvo vigente. No. Dispensación, estúdialo profundamente, métete más, usa el griego, ve a buscar en el griego y te va a mostrar que dispensación es oikonomos, es la ley que rige la casa, cómo se administra Dios en su casa, que es la iglesia.
Lo lindo es que cuando ya lleguemos a la Nueva Jerusalén dice que no hay mar. Fíjate, no hay mar. Quiere decir que ahí no hay cosas mundanas. No hay muerte. Aleluya. No hay templo. Cuando estemos en la esfera de la Nueva Jerusalén, que va a ser el centro del gobierno de Dios, porque dice que así va, mira, la Jerusalén va a estar aquí, y así arribita de la Nueva Jerusalén está el trono de Dios y del Cordero. Y del trono de Dios y del Cordero sale el río, de debajo del trono sale el río que riega toda la ciudad. Es figuras, pues, son figuras para que tú entiendas cómo se va a dispensar Dios en ese tiempo. ¡Wow! Entonces la Nueva Jerusalén es la manifestación completa de la dispensación. Escucha lo que digo, pues, porque quisiera que de verdad captes. La Nueva Jerusalén es la manifestación completa de la dispensación de Dios. Entonces vamos a estar sujetos al trono de Dios y al Cordero. Y lo único que nos van a invitar ahí, dice, es a comer y a beber. A comer del fruto una vez al mes y a beber del agua del río de vida. Te das cuenta que Dios te revela que dispensación es la forma en que Él te va a alimentar. Por eso desde Génesis te presenta el árbol de vida, porque Él quiere dispensarse dentro de ti. No hay pierde, no hay pierde. En esta mañana yo espero que tú hayas puesto atención y vamos a finalizar leyendo de nuevo nuestro versículo. De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Usted está hablando de la Nueva Jerusalén. El cumplimiento de los tiempos es la Nueva Jerusalén. Ahí se terminan los tiempos. Ahí ya entramos a la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Así que, gracias a Dios que Dios va a reunir en Cristo no solo las cosas que están en la tierra, sino también las que están en el cielo. Fíjate cuán importante es Cristo. Que cuando ya se manifieste la Nueva Jerusalén, todo el universo entero va a saber que Cristo es la cabeza de todo. Y lo más tremendo, que Él va a mostrar quiénes son todos los que lograron vivir la vida que Él les puso en su ser interno. Y entonces, mañana vamos a seguir explicando un poquito más de lo que es reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si no tenías idea de lo que significa el cumplimiento de los tiempos, ahora ya lo sabes. El cumplimiento de los tiempos es cuando se termine el tiempo. Cuando se termine el tiempo, nosotros entramos a la Nueva Jerusalén. O sea que el milenio todavía es parte del tiempo, porque son 1000 años. Oremos, Padre. En esta mañana queremos agradecerte la comunión, queremos agradecer tu consejo, queremos pedirte perdón, porque hemos sido indiferentes. Perdónanos porque hemos sido descuidados. Perdónanos porque no le hemos dado la seriedad a la dispensación que estás haciendo en nosotros. Tú te estás dispensando en nosotros todos los días porque tu vida está en nosotros. Y nosotros solo tenemos que comerla. Tenemos que hablar porque al hablar es comer. Oh Señor, y al orar es beber, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para que no vayamos a perder esta gran oportunidad que nos estás dando de ser la novia que se va a vestir de lino fino, blanco y resplandeciente. Señor, ayúdanos a negarnos, ayúdanos
a recibirte como las ofrendas que nos hacen perfectos delante de ti. En esta mañana te recibimos como la ofrenda por nuestro pecado, porque solo por ti podemos tener perdón de nuestros pecados y los confesamos y te decimos perdónanos. Te recibimos como la ofrenda de comida porque tú eres el único alimento verdadero. Te recibimos como la ofrenda de paz porque tú has puesto paz entre Dios y nosotros. Señor, te recibimos como la ofrenda por nuestras transgresiones, Señor, porque tú no solamente nos perdonas los pecados que hemos cometido, sino aún los que cometeremos en el tiempo que nos falta de vivir en esta tierra, porque tú eres suficiente. Y también te recibimos como la ofrenda quemada, que es la ofrenda absoluta, porque por medio de esa ofrenda nos muestras que tú viviste para complacer al Padre. Gracias porque al recibir como sacerdotes todas esas 5 ofrendas en nuestras manos, somos consagrados, tenemos llenas las manos y podemos entrar al tabernáculo, a tu presencia, para ser bendecidos. Señor, muchas gracias en esta mañana, Señor, porque nos has hablado a nuestro corazón. Señor, gracias que estás renovando nuestra mente, Señor, por el Espíritu. Gracias, Señor. Amén y amén. Y todos decimos, amén. Hasta mañana. Hasta pronto. Adiós, mis amados. ¿Cuántos dicen amén?